Migala. ¿Qué hay de la jerarquía? Nuestra organización jerárquica como primates, ¿es algo que podríamos superar como humanidad? Yo creo que sí, o sea, yo creo que la jerarquía es una manera de reaccionar ante otras pulsiones que tenemos todavía nosotros. Ahí le das un punto a Max donde probablemente no podemos eliminar la jerarquía. No, perdón, podemos eliminar las jerarquías, pero no podemos eliminar la división del trabajo. O sea, pero pareciera que también es la división del trabajo produce jerarquías. No hay forma de eliminar ya la división del trabajo. La división del trabajo es lo que nos ha conformado también como humanidad. Entonces, es complicado hablar de división del trabajo sin hablar de jerarquías, ¿no? Es casi inseparable porque, o sea, una tribu de cinco... No, es que no hay una tribu de 5 changos, sería insostenible, pero una tribu de 100 changos. Unos comen, unos cazan, otros hacen flechas, otros son bebés. Entonces, lo que dice Lacan es que lo que dice Derrida es que incluso nuestra visión de igualdad es una imposición humana sobre la naturaleza. Ajá. Porque hay situaciones de jerarquía y de desigualdad que ni siquiera nos cuestionamos. Un padre es superior a sus hijos y es un buen acuerdo. Un maestro es superior a sus alumnos y ese también es un acuerdo que nos parece justo. Esa definición de jerarquía me parece como más objetiva y pues sí, existe la jerarquía en la naturaleza. Depende como para qué, ¿no? O sea, la jerarquía es un devenir. O sea, yo devengo superior a otra cosa en una condición. Por ejemplo, un carnívoro grande deviene depredador ante un mamífero pequeño, herbívoro. Y en ese sentido se podría hablar de una jerarquía alimenticia. Pero ya es un juicio que se hace al respecto. O sea, si bien hay comportamientos y hay relaciones, hay tipos de relación, que nosotros lo jerarquicemos después ya es como pedo nuestro. Porque, por ejemplo, la postura. La postura y el lenguaje corporal están informados por el nivel de serotonina que tenemos en el cerebro, el nivel de serotonina que generamos. Hay estos estudios que apuntan hacia la idea de que entre mayor posición ocupamos dentro de nuestra propia jerarquía, que puede ser cualquiera, ¿no? Puedes ser como CEO de tu puesto de tacos, pero si ocupas como mayor posición dentro de tu propia jerarquía, produces más serotonina. Entonces te vas a parar como más erguido, vas a ser un poco más asertivo, ese tipo de cosas. Eso es debatible, bueno, ajá. Entonces, esto es muy interesante. Los compuestos enteógenos, como les llaman a los psicodélicos, actúan precisamente sobre los receptores de serotonina del cerebro. Lo que hacen es que emulan la estructura de la serotonina del cerebro, pero no hacen nada. Ahí solamente los bloquean. Entonces, en el momento en el que los receptores de serotonina del cerebro se bloquean, toda la parte del cerebro que se encargaba de ser un yo, se apaga. Toda la parte encargada de monitorear mi posición dentro de la sociedad, cómo me están viendo, quién soy yo, cómo me llamo, qué lugar ocupo. Y los resultados experimentales son que cuando liberas todas esas funciones del cerebro, hay como otra especie de intercambio cognitivo, en el que ya no me tengo que estar encargando de ser yo, ahora puedo ocupar como todas esas conexiones neuronales en otras funciones. Y entonces los escáneres del cerebro de una persona en sustancias enteógenas marcan conexiones neuronales entre zonas del cerebro que nunca se habían conectado, lo que genera esta sensación como de sinestesia, y además son unas conexiones mucho más robustas. Entonces te habla de lo profundamente arraigado que está la función cerebral del ser humano 24/7 solamente en la función de analizar nuestro lugar dentro de la tribu. Sí, para el ser humano es una de las funciones primordiales. Pero es que, a lo que así podrías nuestra reputación, básicamente. No, lo que decíamos hace rato de la capacidad de interacción con el medio, o sea. Pero la gente nacidos, ¿has visto güey nacidos comiendo lodo? No le importa su reputación. Pero no será que simplemente te centras en ti. O sea, eso es lo que hace. Otros objetivos, ese es el proceso cerebral hace que te centres en ti mismo. Uh-huh. Entonces, si tal vez lo que te preocupa es la visión de los demás, porque es lo más importante dentro de la estructura social, pues te vas a enfocar a eso.
Si estás concentrado no sé, en ti, en un proyecto tuyo, pues te vas a concentrar en eso. O sea, no es como que solamente esté concentrado de nuestro lugar en el grupo, sino simplemente lo que le damos prioridad. Por eso Nietzsche separaba a la humanidad entre dos grupos, y cada uno de esos grupos en dos grupos. Primero están los grandes hombres. Es que era un fascista el pinche Nietzsche. Pero está interesante. Separaba a la humanidad entre los grandes hombres y el rebaño. Entre los grandes hombres estaban los grandes creadores y los genios creativos. Estos son aquellos que tienen la capacidad para crear grandes obras bellas y dedican toda su disciplina a seguir avanzando una técnica, seguir avanzando una disciplina. Superiores a ellos eran los grandes hombres que admitían vivir una buena vida en sus propios términos, crear su propia moralidad y crear su propia manera de la humanidad y vivir bien, entendiendo su lugar dentro de la historia, su lugar dentro del gran panorama. Y como parte del rebaño, él identificaba a dos grupos. Primero estaba el último hombre, como él le llamaba. El último hombre es este último hombre que no entiende su lugar dentro de la historia, que no tiene la moral necesaria para el impulso creativo y lo único que le importa es consumir y estar cómodo y pasársela bien y ya. Y debajo de ellos estaba el esclavo. El esclavo es aquel que simplemente no puede existir, es aquel que se la pasa tan mal que la vida misma le parece una afrenta constante y está lleno de resentimiento y odia a aquellos que no resienten la vida así como él. Y entonces decía Nietzsche, el cristianismo moderno es una especie de moralidad esclavo, una moralidad a partir de la cual los esclavos se juntan y el poder de las masas es el único poder que tienen y utilizan este poder de las masas para derribar a los grandes hombres. Y él decía, una especie como de marxismo metafísico. Ajá. El devenir de la historia es este conflicto constante entre el rebaño y los grandes hombres, en el que si pierden los grandes hombres, entonces se acaba todo el impulso creativo de la humanidad, se acaban los grandes valores, se acaban las grandes narrativas y la humanidad caerá en un nihilismo eterno en el que la gente simplemente va a consumir y entretenerse hasta la muerte. ¿Cómo se llama este libro de Cal Newport? Creo que era de Cal Newport, de Neil Postman. Entertaining Ourselves to Death, donde habla acerca de cómo el nihilismo de Occidente está haciendo que simplemente nos entretengamos y creemos ficciones sociales a partir de las cuales nos anestesiamos del devenir de la humanidad, que es la extinción. Es como, Nietzsche lo predijo. Maldita sea. Ya vamos a conclusiones. Amusing ourselves to death. Amusing. No entertaining us. Amusing. Conclusiones, chatos. Conclusiones, Santo. Pues vamos a retomar una vez más para explicar la naturaleza humana en estos tiempos. Que tenemos que hacerlo psicocultur, social, genético, biológico. Metafísico. No, metafísico no. Filosófico. Filosófico no. ¿Y Nietzsche qué? No, verga. No. Psicosocial, cultural, biológico, genético es la forma en la cual podemos definir en estos tiempos la naturaleza humana. Hacer un divisionismo. Hacer una división en estos tiempos y analizar la naturaleza humana, ya sea desde solamente con el factor cultural, el factor biológico, el factor genético, pues es tonto. Porque ya nos damos, algo que discutimos todo este podcast es los múltiples factores que involucran investigar la naturaleza humana. Y una vez más, lo que ya lo dije por quinta vez, done para que compremos niños. Necesitamos niños para investigar la naturaleza. 110 niños en una isla donde vamos a dividir pedazos de la isla para que crezcan y veamos la verdadera naturaleza humana. Y en ese momento yo voy a decir, el primer momento que Caín mate a Abel, güey, porque uno de ellos se va a llamar Caín y el otro Abel. Dirás, se lo entonces, dije. ¿Qué pedo, putos? ¿Qué pedo? Esas pulsiones, ¿te dije que estaban o no? Se te está diciendo. Y el pinche niño muerto. Caín, ayúdame. Güey, Caín y Abel es justamente la historia de Nietzsche, del gran hombre y el rebaño. Sí. Es como... Lo odia, de verdad lo odia. Abel es este güey que es bendecido por Dios. Ni siquiera nos dice por qué, nada más lleva su mejor ofrenda a Dios. Pero también Caín
Y Dios no quiere a Caín, y nadie nos dice por qué. El problema es que Caín, en lugar de preguntarse qué estoy haciendo mal yo, se pregunta qué está haciendo mal Dios. Y como Dios no le responde porque es Dios, no tiene necesidad de responderle, va y se chinga al mejor ser humano. Los dos hermanos, el peor se chinga al peor y todo, el peor se chinga al mejor y todos somos hijos del peor que sobrevivió. A huevo, ese soy yo. Esa es una pinche historia triste. Está divertida, está muy entretenida y sí sirve para explicar el desamparo de los seres humanos que dicen, si estoy siguiendo todas las reglas de la religión, si estoy haciendo todos los rituales, si conozco todos los mitos, ¿por qué Dios no me está respondiendo? ¿Por qué Dios no me está correspondiendo? Y en vez de responderse porque Dios no existe, A ese culero, y ese culero sí le responde. se ¿Qué hago? responde en otra cosa, se responde porque Dios así es. Qué aterrador que se volviera prescriptiva esa historia después, ¿no? Es que no esa se es la vuelva un emblema. pregunta equivocada, no hay que preguntarnos, ok, Dios existe o no, y si existe, ¿por qué no me quiere? Más bien es como, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal que el pinche Dios exista o no? No me favorece. ¿Cómo puedo alterar mi propia... Pero su cultura era esa, o sea, Dios existe, lo daban por hecho, lo daban ¿Cuál por cultura? sentado. Eran pinches cavernícolas, lo mató con un hueso. Era su cultura. No tenían... Chica poca, la que quieras. no era lo tenían que él nada pensaba. mejor. Él creía en el dios abrámico, ¿qué te digo? O bueno, los que hablaron de él, ¿no? Porque ni siquiera fueron ellos. Nadie fue a preguntarle a Caín por qué lo hiciste, cabrón. Y no, nada más se sentaron y escribieron de él, ¿no? Hicieron su relato. Pues ya, esa es mi conclusión. Donen. A los Y niños. sí, dan para los niños. No, No, pues, a ver, no, las pulsiones están ahí. Yo sigo convencido de que están ahí, que necesitamos mantenerlas a raya. El hecho de que asumamos que están ahí creo que es un primer gran paso, porque si negamos que están ahí, en el momento que salgan vamos a tratar de darle una interpretación a través de la bondad de la humanidad y pues no, somos changos ahí desnudos. Yo creo que somos más que- que changos, esa es mi conclusión. Sí, somos changos ahí desnudos, sí. bueno, changos vestidos ya, con pulsiones, y esas pulsiones las tenemos que mantener a raya porque esas pulsiones ya no representan lo que es la humanidad en este tiempo. Entonces, va. por eso tenemos que mantenerlas a raya. Ok, mi conclusión sería un poquito distinta a eso, porque yo pienso que hay un porcentaje de chango en nosotros y hay otro porcentaje de humano. Ese porcentaje de humano, el uróboro, que va destruyendo su medio para después construirlo de vuelta y que no tiene vuelta atrás a lo animal. O sea, no podemos volver a ser changos, pero tenemos todavía ahí un remanente de pulsiones. Aparte de eso, el ser humano está en una triple condición natural, física y social. Y esa sociedad sí que nos hace un chingo de daño y sí que hay un montón de fuentes de violencia y un montón de fuentes de opresión dentro de la misma cultura a las que no podemos exculpar por el chango. O sea, no puedo decir, chale, me siento bien erizo, es por mi chango. No, güey, porque también hay un sistema injusto que también tiene que ser puesto en su lugar y también tiene que ser criticado en su momento. Y que junto con el chango y entre la sociedad del chango van construyendo todos los pesares y todas las condiciones que tenemos. Estamos en un momento óptimo para decidir y para poder determinar cuáles son responsabilidad del chango y cuáles son responsabilidad de la cultura. Ujú. Y como dijo de nuevo Chuchito, ¿no? Al César lo que es del César. ¿Eh? Y ya. Tu hobby. Mi conclusión sería que el Tao, que puede ser nombrado, No es el verdadero. no es el Tao. verdadero Tao, pero eso no es excusa para no tratar de nombrarlo. Porque esto que entendemos como realidad, este sueño compartido que habitamos, es un sueño y el contacto con lo real lo destruye y nos obliga a crear nuevos sueños, nuevas normalidades, Claro. si quieres, como esta. Entonces, la mejor estrategia que podemos hacer es pues, prestar atención y decir la verdad, prestarle mucha atención y tener contactos constantes con lo real para que sean contactos chiquitos, para hacer pequeñas adaptaciones y no un cambio mayúsculo cada década del cual pues quién sabe si sobrevivamos.